Y bueno, para continuar con nuestro programa, le voy a ceder la palabra al compañero Daniel Zipaki, que nos va a explicar, nos va a exponer su investigación titulada La confusión gramatical de asociarle lentes a máquinas. Buenos días. Con el objetivo de mostrar ciertas inquietudes a mis contemporáneos y, si cabe el caso, a futuras generaciones, me asigné la labor de redactar una visión más humanista respecto al concepto de mente, que adelanto, a mi parecer no hay otra manera de entenderla sino ligada a nuestra antropología. Esto con el propósito de desanudarle lo que considero una ficción dentro de otra, la mente. El modo en que lo hago es rescatando algunos planteamientos herlianos y abordándolos desde mi visión wittgensteiniana del asunto, la cual he pulido con el tiempo gracias a la instrucción de mi profesora, la doctora Cecilia Beristain, y también fruto de las conversaciones con mis compañeros, especialmente mis amigos del seminario, lo que actualmente es el Laboratorio Wittgensteiniano de Filosofía del Lenguaje, al cual les hacemos una cordial invitación a formar parte. Antes de entrar en materia, quiero agradecer al profesor Argot, quien nos enseñó en el curso de lógica el escrito de Searle, del que me ocupo. De igual modo, extiendo mis agradecimientos a la profesora Livier por enriquecer mi visión con respecto a las diversas posturas filosóficas en áreas de la mente, así como por sus observaciones en mi antiguo borrador. Y con mayores honores, mis profundos agradecimientos a la profesora Beristain por enseñarme a lo largo de la carrera en la filosofía wittgensteiniana, que no solo desmontó mis posturas platónicas, sino que también ha sido fundamental para el desarrollo de mi pensamiento filosófico, o mejor dicho, mi modo de considerar los problemas. Finalmente, dedico este trabajo a mis padres y hermanos, así como a mis amigos, incluyendo por supuesto a mis colegas del laboratorio, del cual la doctora y yo formamos parte, ya que sin sus valiosos comentarios no podría haber realizado este trabajo con el rigor exhaustivo que amerita. Uno de los temas más relevantes en el campo filosófico y cotidiano es el lenguaje, por evitar decir que es el más importante, pues no todos visualizan su magnitud. Como filósofos iniciados se nos ha enseñado a preguntar cosas tales como ¿qué es el lenguaje? ¿Cuál es su esencia? Llevándonos a situaciones confusas. Aclaro desde ya que no hay algo esencial en las cosas, sino cúmulos conceptuales de aspectos que las conforman. Por ello, resulta irrelevante una definición esencial, ya que nos es insuficiente a la hora de aplicar distintos modos de articular los conceptos. Lo hemos estudiado bien en el seminario y extendido estas problemáticas en el Laboratorio Wittgensteiniano de Filosofía del Lenguaje. Pero si tuviera que jugar este juego particular de las esencias y eligiera alguna en estos momentos, cabe aclarar no es propiamente una definición, aunque bien podría servirse alguna de este modo de esencia. Diría que la esencia del lenguaje es el humano. Cuando se pregunta si hay entes, además de los humanos, que tienen lenguaje, se están diciendo cosas como ¿algo no humano conceptualiza igual que nosotros? Es muy problemático acuñarle el lenguaje externos, como animales o máquinas, pues este mismo, naturalmente, es fundador y desarrollador de nuestra forma de vida, y está entretejido en nuestras acciones humanas. Lo mucho que podemos aceptar y con cierta distancia es que puede haber un parecido superficial en nuestras conductas como docentes. A lo largo de la carrera vimos aspectos que le competen a la filosofía de la mente, siendo uno de mis principales intereses académicos. Y otro concepto más idóneo que esta misma, la mente, en lo que respecta a dicha rama filosófica. Es un tema bastante discutido en distintas épocas y escuelas filosóficas, donde incluso posturas no tradicionales, si logran el suficiente eco, terminan por insertarse en la discusión. Sin embargo, antes de seguir profundizando en este concepto tan críptico y de continuar relacionándolo con cuestiones contemporáneas, me di a la tarea de esclarecer ciertas conclusiones lingüísticas que noto en torno a la exposición de Searle para evidenciar uno de los problemas más próximos a nuestros tiempos en torno a lo mental, que bien podría haber sido cualquier otra postura filosófica donde haya alguna confusión. Aprovechando el foco que últimamente se le da a este tipo de temáticas, ya se expone con mayor notoriedad el nodo lingüístico, a su vez con la intención de vincular este análisis a mi actividad filosófica con respecto a los modelos del lenguaje, popularmente conocidas como guías, ya que dichas herramientas tecnológicas han permeado nuestros tiempos, así como nuestra forma de vida. Para mostrar esta tarea, no se me ocurrió mejor modo que el de abordar estos conceptos usando la metodología wittgensteiniana del análisis gramatical, pues a consideración personal, Wittgenstein arroja bastante luz en estos tópicos. No afirmo que haya abordado directamente todos los problemas filosóficos que hay en torno a los modelos de lenguaje o guías débiles, pero sí es esclarecedor en cuestiones análogas, por lo que así podremos ver hasta qué punto tiene sentido decir ciertas cosas en el contexto de las inteligencias artificiales, la filosofía de la mente y cualquier otro asunto humano que provoque modos lingüísticos. Preciso de antemano que en todo el texto uso el modo coloquial para referirme a dichas tecnologías, es decir, IAs, pues no quiero entrar en detalles poco prácticos y de tecnicismo sobre si son más bien IAs débiles o si son modelos de lenguaje, para evitar perder el punto principal que engloba estos modos de hablar. Centren pues su atención en la luna y no en el dedo a la hora de apuntarla.
Searle realiza un experimento mental para hacer la analogía de los programas computacionales con hablantes que siguen pura sintaxis en entender el contenido. El experimento mental en la habitación china, para ejemplificar cómo las computadoras solo trabajan a nivel sintáctico y no semántico. Véase en Searle 1985, páginas 36 a 48. Es decir, con pura forma, pues carecen de contenido. Algo así como extraer el símbolo y separarlo de las actividades humanas que ocurren a su alrededor. Dimos provisionalmente el beneficio de la duda a su juego para mostrar el problema desde su visión. En este experimento se dice que imaginemos de un lado de una habitación a un sujeto que arroja preguntas en chino y a otro que tiene un manual de cómo responder a estas cuestiones sin necesariamente entender qué se está diciendo, sino con base en los símbolos asociar respuestas a preguntas. De modo que parece que están hablando chino y bajo la perspectiva conductista filosófica tiene sentido decir que no hay una diferencia entre aparentar entender chino y entenderlo, pues la intención nos oculta superficialmente ese contexto, aunque no sea el caso a la hora de comprobarlo por otros medios, como por ejemplo que los hablantes identifiquen costumbres propias de su circunstancia y vivan lo mismo. En realidad, la exposición de fondo nos dice que el que responde con base en el manual no es un hablante de chino, lo que según este modo de ver significa que su manejo es puramente sintáctico, formal y no semántico, carece de contenido. A Rosita, la razón por la que un programa de computador no pueda jamás ser una mente es simplemente que un programa de computador es solamente sintáctico y las mentes son más que sintácticas. Que Rosita, Searle 1985, página 37. A partir de esto encamina su filosofía al concepto de mente, pudiendo llegar a partir de sus argumentos, que no es que lo haya dicho tal cual, a conclusiones extrañas como cuando las computadoras produzcan mentes ya no serán habitaciones chinas. Con una versión searleana más sutil, cuando dejen de ser simular mentes y empiecen a duplicarlas, es cuando dejarán de ser habitaciones chinas. En esto difiero, pues es como decir que una flauta canta cuando se habla de disimulación. Y si queremos llevar esta analogía al extremo en la supuesta duplicación, decir algo como que una flauta automática canta, o incluso asumir con ingenuidad como que un periquito bien adiestrado porque nos parece que habla, conceptualiza igual que nosotros, cuando no es ni la misma actividad cerebral al modo searleano, porque no es humano, ni mucho menos realiza las mismas acciones humanas, por lo que tampoco podemos decir que tiene el lenguaje en los mismos términos que lo entendemos. Pero puede ser un super periquito para nosotros. ¿Qué tanto pueden extenderse las expresiones? Decimos que una calculadora junta manzanas porque suma representaciones simbólicas para que nos lo parezca. De esto podemos decir comparativamente que no es lo mismo que nos parezca que dejaron de ser habitaciones chinas a que de hecho dejen de serlo. Considero también que una cosa es que nos parezca que las IA simulan mentes y otra que simulen mentes. Un poco parecida a la cuestión del animal. Refiero más bien a comprobar prácticas. El problema con Searle es que no toma en cuenta lo vivo ni la forma de vida. Uno tiene que acotar en qué sentido se usa mente y sus posibles metáforas para jugar este juego particular. Y ahí es donde la analogía sirve y tiene sentido. Es necesario acotar el uso de términos como la mente y visualizar las metáforas que la sustentan, para ver cómo dicha analogía funciona dentro de ciertos juegos de lenguaje en la que se circunscribe. En contraposición a Searle, con base en nuestro lenguaje cotidiano y no contaminado por la noción cerebrista o conductista filosófica, cuando hablamos de mente no nos referimos a IAs ni animales, sino a personas. Igual con el caso clandestino de encontrar una nueva manera de vida que a su vez se parezca al pensamiento humano, o mejor dicho, lo que hacemos alrededor de este concepto. De hacer el experimento mental de cambiar el cerebro de un humano a un perro y pueda comunicarse con nosotros, los hablantes normales, o inclusive a otro cuerpo humano. Y así poder decir con sentido que es un derivado lingüistizado de nuestra forma de vida en el caso del perro, que no significa que compartamos forma de vida, más bien que está más cerca de nuestra forma de vida que el perro.
pues no sería ni un humano ni un perro, pero bajo la suposición de que puede entendernos mejor que un perro, ya que vive como nosotros, pero que además puede vivir cosas nuevas. En ese caso, no sería extraño considerar que podemos establecer otro tipo de dinámicas lingüísticas con este nuevo ente, hasta el punto de decir que ese perro humano puede tener una mente, o al menos simularla, porque la tuvo, siempre y cuando aclaren a qué se refieren con este concepto. Todo esto significa que este ente compartió forma de vida, pero ahora no la compartimos. No obstante, hay un tipo de entendimiento y vinculación más estrecha por la ligadura entre el humano y el no humano, aunado a que cambian notablemente sus actividades. Y en el caso de un humano a otro, no se puede decir que sea la misma mente, pues ya es de manera radical un nuevo individuo, y su cerebro y acciones, al modo de Searle, no duplican a su clon, y tampoco emulan la misma forma de vida que antes, solo la influyen. Diferente a decir que un derivado de la forma de vida, como las computadoras o modelos de lenguaje sin humanidad, tiene lenguaje, lo cual es falso, pues el lenguaje no está constituido de pura sintaxis. Es una vasta conjunción entre sintaxis, semántica, adiestramiento, actividades, contexto, instituciones, formas de vida y juegos de lenguaje tanto generales como particulares, recalcando que la semántica está constituida además por el cúmulo directo de las experiencias humanas. ¿Y cómo sería recolectar información en algún dispositivo para transferirla al humano y anclar dicha información? ¿Y por qué querían llamarle mente a eso? Podría decirse, aunque también resulta confuso, solo que en menor medida, que la sintaxis es parte del lenguaje, pero solo cuando el humano o algún otro ente capaz de entender la forma de vida le da significado, como el experimento mental que sugiero y resalto son casos muy concretos e idealizados. Además de subrayar que todo esto solo es relevante en el juego particular del lenguaje, eso sí, el humano el cual significa las cosas da cuentas de su uso. Es decir, la analogía de las mentes carece de sentido por no tomar en cuenta a las formas de vida. No obstante, en cuanto al tema de la duplicación, me parece podría salvarse dicho concepto particular cuando hablamos de clonación, donde sí se puede hablar de formas de vida, de mente y de lenguaje, pero con ello la adición de problemas éticos relacionados con la identidad. El enfoque que creo que intentaba demostrar Searle, y a mi parecer no logró, por la confusión gramatical, es que nos puede parecer que un robot simule tener una mente, lo que sea que eso signifique, porque actúa, o mejor dicho, nos parece que actúa conforme a nuestra forma de vida y desarrollar a partir de ahí, de ello, la duplicación, al punto de no distinguir entre un humano y un robot, pero solo a nivel actividad y emulación de actividad, no comprobar si tiene evidencias que comparten usos lingüísticos con las reglas de la comunidad ni al grado de verificar su humanidad. En el caso de la duplicación, aunque no precisamente bajo el uso searleano, a mi parecer, sí hay un factor biopsicosocial y aún más específico cuando hablamos de la clonación, hay un factor humano sobre el cual se puede hablar con mayor contenencia de actividades y no de emulación de actividades. O sea, en este contexto sí podemos hablar tanto de mente como de actividades, de formas de vida, y con mayor razón si se les adiestra en el lenguaje a estos humanos duplicados, que no significa que sean iguales al punto absoluto o de igualdad o simultaneidad de respuestas, como un espejo viviente, aunque se reproduzca una copia corporal de otro con precisión milimétrica. Esto sería reducir superficialmente a los individuos, debido a que no son las mismas personas una vez trasladada esta copia del cerebro a una reproducción de uno nuevo, y este sería más bien una especie de gemelo, por lo cual no necesariamente tendría que saber todo lo que el clonado aprendió, ya se hablaría de dos personas distintas aunque parecidas. Ahora bien, ¿es la IA un jugador o una nueva pieza del juego del lenguaje? Si no es humano, entonces no puede ser un jugador, solo parecernos uno, al igual que cuando jugamos ajedrez con las máquinas, por lo que esta simulación del jugador cae en el terreno de emulación de la actividad, y podríamos sugerir que esta pieza, que es una pieza más compleja de nuestro juego, e incluso aunque no sepamos distinguir a primera impresión si la IA es humano o no, verificarse por emulación de imagen o hasta emulación de voz, o sea que se programe una voz artificial para marcar intenciones que tienen sentido en nuestras dinámicas lingüísticas y nos produzca la sensación de humanidad, o incluso ambas, casi idénticas a un humano. La confusión se disuelve una vez sepamos que no es humano, algo así como un niño con su amigo imaginario, donde este último deja de significar lo mismo una vez entendido el juego de la imaginación. O del mismo modo que una persona no sepa que está jugando ajedrez con una IA y luego se le diga que no jugó con otra persona. Hay un cambio contextual. Independientemente de que sepamos o no si se trata de un jugador o de una emulación del jugador, lo que sí podemos afirmar es que tanto el jugador como las piezas forman parte del juego y que mientras haya jugadores el juego tiene sentido. Si bien es aceptable lo que dice Searle acerca del valor sintáctico de las computadoras para distinguir los símbolos de su significado, hasta cierto punto, pues eso de la separación sintaxis semántica parece una de las varias dicotomías truculentas al aplicarse en humanos y sus proyecciones,
es objetable el uso que se le da a la mente en su juego particular de asignarle un concepto tan humano a máquinas. Se puede decir que hay un parentesco de familia conceptual, que es distinto a equipararlos a todos los juegos. No obstante, quiero rescatar que su filosofía nos permite desmenuzar las problemáticas actuales, aunque como digo, bien pudo haber sido cualquier otra filosofía que oscurezca la visión general de nuestra comunidad para analizar sus nodos lingüísticos y llevar a la mesa sus planteamientos cuando hablamos de inteligencia artificial o de transhumanismo, para así darle cabida a los nuevos filósofos destructores de mitos, como diría el buen Tomasini, provocando a su vez abrir el diálogo y refrescar el panorama con el fin de visualizar las posibles metáforas en el campo de la filosofía de la mente y las inteligencias artificiales. Cierro con esta breve reflexión. No hay problema con usar metáforas, el problema es no saber distinguir que lo son. Gracias.